Y ahora sí, ahora están listos. Lo que vamos a tratar hoy día es algo que ustedes conocen, que se llama la murmuración. ¿Cómo la murmuración afecta nuestras vidas? ¿De qué manera la murmuración nos complica, nos hace que nosotros tengamos problemas? Entonces, dentro del estudio que estamos haciendo, que se llama Limpiando mi comunión, vamos a ver la murmuración. Dice que la murmuración es un veneno que mata, que destruye. Es un veneno porque la Biblia dice que lo que sale de la boca es lo que destruye. Es un veneno que contamina, que destruye. En Corintios, recordando el texto, Corintios dice, pues me temo que cuando llegue, estamos hablando de Corintios 2, 2 Corintios 12, 20 al 21, donde estamos tomando todo lo que es nuestro estudio. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y ya lo explicamos eso, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidia, divisiones, maledicencias, murmuraciones. Entonces hoy día vamos a ver las murmuraciones. Vimos anteriormente las maledicencias, vamos a ver las murmuraciones. La murmuración, la definición de lo que es la murmuración es comentario que hace una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacer daño o de molestarla. Mire, la primera definición de la letra A es fuerte. Hay una intencionalidad de hablar de una persona que no está presente con la intención de hacer daño o de molestar. Algunas veces las personas hacen un festín de la vida de otras personas. Almuerzan, toman once y desayunan con la vida de otras personas. El otro es, algunos sinónimos de murmuración son habladuría, comadreo, chisme o cotilleo. Y este último más coloquial. La murmuración suele tener un tono negativo. Además, la persona no está presente. Esto hace que no pueda testificar sobre la falsedad o veracidad de lo que se dice. Un rumor puede acabar en última instancia destruyendo reputaciones, difamación, que es lo que se conoce. Los sucesos que se cuentan generalmente no se han comprobado. Esa es una realidad. Y Pablo ya vimos que habla de los 8 pecados relacionales. Mire, antes de seguir adelante, yo quisiera contarle algo, decirle algo. Una de las cosas súper importantes, esto del tema, el tema de la murmuración, voy a contar una pequeña historia para que usted vea los alcances destructivos que hay. Esto es un cuento, es una alegoría, un cuento que se dice en torno a lo complicado. Se dice que en un pueblo, en una ciudad, había un científico muy renombrado, muy famoso, y que una persona por envidia lo empezó a infamar, empezó a hablar mal de él, de esta persona. Esto llegó a los tribunales de justicia y en los tribunales se comprobó que todo lo que había estado hablando esta persona del susodicho científico eran mentiras y que lo había difamado de una manera injusta y que no correspondía. Entonces el juez, como queriendo compensar al científico, le pidió al científico que él pusiera la sentencia, qué castigo o qué acto de justicia merecía el hombre. Entonces el científico dijo, mire, yo quiero pedirle que mi sentencia se ejecute en 2 partes. Entonces, él pidió que este hombre, después de haber matado una gallina, la fuera despulmando por todas las calles del pueblo así, a mano, le fuera sacando las plumas. Y que cuando terminara de hacerlo, volviera para darle la segunda parte de la sentencia. Entonces, cuando esa persona terminó de hacerlo, él llegó al juzgado donde lo estaban esperando y donde fue acompañado por alguien que dio fe de que eso que había hecho lo que se le había pedido. Entonces el científico le dijo, ahora la segunda parte de la sentencia es que él tome un saco y recoja todas las plumas que botó sin que falte una. Y el hombre dijo, eso es imposible, dijo, el viento se ha llevado, quizás para qué parte algunas plumas han quedado quizás debajo de qué casa o en qué lugar, yo no puedo hacer eso, es imposible que nos falte una. Entonces el científico dijo, así mismo, dijo,
lo que usted dijo de mí, siempre va a haber personas que lo van a creer, dijo. Usted no va a poder ahora desmentir y dejar en nulo todo, aun cuando este juicio o este juzgado me encontró que yo tenía la razón y que todo lo que usted ha hablado de mí era falsedad, siempre va a haber personas que van a creer que lo que usted dijo es cierto. Porque usted nunca va a poder recoger todo lo que es parte de mí. Y eso es lo que hace la murmuración. Destruye a personas, destruye muchas veces la reputación de personas. Y normalmente cuando se habla de las personas, porque los comentarios generalmente se dan en grupo, siempre son 2 o más personas. Y nosotros, todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, tenemos la tendencia a ser copuchentos. Perdón la expresión que estoy usando. A la murmuración, como que nos encanta, o cuando tenemos algo que nos enteramos, sabemos, nos pica la lengua por comentarlo. Y aquí no nos escapamos ninguno. Algunos controlamos más, otros menos, pero queremos hacer comentarios. Y algunas veces lo disfrazamos de muchas cosas, porque lo podemos disfrazar de muchas maneras el hecho de querer hablar, pero hablar normalmente no es que hablamos bien de las personas. Es rara la vez que se habla bien de las personas, porque si queremos hablar bien de las personas, normalmente esperamos que esté presente. Pero cuando no estamos, cuando estamos hablando mal de las personas, muchas veces no están presentes las personas. Nosotros estamos hablando cosas negativas de las personas, y esas cosas negativas van a traer un efecto. Entonces veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a este pecado que es tremendamente complejo. Es un pecado tremendamente destructor. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos para que la grabación quede bien, vamos a sacarle esto. Dice: Jesucristo enseña el alto poder contaminante de lo que sale de la boca del hombre, tanto para el que lo dice como para el que lo escucha. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Esto, voy a hacer una detención un poquito más. Esto es súper interesante, porque normalmente nosotros, en lo físico, estamos hablando de lo físico, normalmente los que nos produce contaminación, generalmente algunas veces tenemos un problema de empacho por lo que comemos o alguna cosa, y es por lo que ingerimos, es por lo que hemos comido, y eso nos ha hecho mal. Pero Jesús está hablando de algo muy nuevo, es algo realmente que es sorprendente. Jesús llega y dice que en el mundo espiritual, en el mundo de las relaciones, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca. Y esto nos pone en una situación muy compleja, porque nosotros podemos ser elementos de veneno, podemos ser verdaderas serpientes que con nuestra boca estemos picando y mordiendo de tal manera de causar gran problema y destrucción a las personas. O sea, se nos está, mire hermano, nosotros no sabemos cómo opera nuestra mente, ni cómo opera nuestro ser y nuestra alma. Y el Señor nos está poniendo muy al consciente de que lo que tú acumulas y tiras y hablas de otras personas es un veneno destructivo. Dios nos está poniendo al tanto de eso. Tenemos que escuchar lo que el Señor nos está diciendo, porque esto es sumamente importante, muy importante. Entonces, vamos un poquito más en este compartir lo que estamos estudiando. Este pecado relacional, que yo creo que dentro de los pecados relacionales, este es uno de los más fuertes, ¿verdad? Ahí hay dice, una de las disciplinas espirituales más difíciles de poder ejercitar es no prestar el oído a juicios y comentarios negativos hacia las personas, que muchas veces son apreciaciones personales o simplemente dichos no comprobados, pero que producirán tal efecto en mí que ya no podré ver a la persona comentada igual que antes. Me contaminaron, y ese es el problema. Cuando alguien te habla mal de una persona y tú ya no, es muy difícil que tú puedas volver a ver a la persona igual. Porque ya te contaminaron, tú vas a estar ahí con tu duda, ¿será cierto o no será cierto? Ya, entonces, esta es una de las disciplinas espirituales más difíciles de poder ejercitar, el no prestar oído. A nosotros nos encanta escuchar,
Por eso la pregunta que nos hacemos hace muchos años atrás, que nosotros nos hacemos, ¿es conveniente que yo escuche? Hace muchos años atrás, vino una persona a la primera iglesia bautista de Valparaíso que era un brasileño, un pastor brasileño, y él dice, y él hizo un tema parecido a esto, y dijo, cada vez que alguien venga, eran 3 preguntas las que tenía que hacer, yo no me acuerdo de las 3, pero me acuerdo que decía, ¿es necesario que yo escuche lo que usted me va a decir? ¿Usted me va a decir algo bueno de esa persona? ¿Esto será una bendición para mi vida? Y de cada vez que alguien nos viene a contar algo, decía, ¿es necesario que yo lo sepa? ¿O es necesario que yo escuche lo que usted me quiere decir? Y es una cosa, porque algunas veces, como se nos va a contaminar nuestro oído, nuestra alma con lo que vamos a escuchar, y como normalmente son comentarios negativos, ¿es necesario que usted me diga esto? ¿Lo necesito saber yo? ¿Aporta para mi vida? Y él contaba eso. Entonces, frente a eso, yo pienso que muchas veces debemos hacer una pregunta. Debemos prestar oído a ciertas cosas que no, son altamente destructivas. Entonces, la murmuración es uno de los elementos destructivos. La murmuración ha sido el arma más poderosa que ha usado Satanás. Escuche esto. Para destruir relaciones, familias, instituciones, vidas y hasta las congregaciones cristianas. Por eso el hermano Santiago manda de parte del Señor a no murmurar ni juzgar al hermano. Santiago 4, 11, 12, hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues? Entonces la murmuración es un arma poderosa usada por Satanás. Nunca olvide eso. Es un arma poderosa para destruir. Destruir. Porque a eso vino el enemigo. Vino a robar, matar y destruir. Dentro de las cosas que destruye relaciones, familias, instituciones, vida y hasta las congregaciones. Porque aquí nos enfrentamos a 2 cosas que yo quisiera decirle a usted. A 2 cosas. Una, yo puedo ser una persona que tenga la lengua floja. Que mi lengua sea una lengua que no la puedo controlar y siempre ande hablando y comentando a las personas. Entonces ahí hay un trato que tiene que hacer Dios conmigo para que eso salga, porque hay gente que le encanta hacer vida social hablando de las personas y hablando mal de la gente. Normalmente yo conozco ese tipo de personas que siempre están haciendo, y eso es terrible cuando se da dentro de la iglesia. Es terrible. Porque la vida de las personas no tiene por qué ser un espectáculo para mí. Y hay gente que almuerza, como te parten desayunando, almuerzan y cenan con la persona. Están todo el día o cada momento, en vez de la mesa ser un lugar para hablar de cosas edificantes, es para hablar de las personas, de sus errores, de sus pecados. No importa la naturaleza, usted no es llamado a ser juez de su hermano. No es llamado a estar hablando mal de su hermano. Usted no fue llamado a estar en murmuración. Por eso, muchas veces en la iglesia hay tremendos conflictos, porque si algo ha destruido la relación en la iglesia es la murmuración. Y la murmuración, la persona que murmura conlleva un acto de cobardía, un acto de cobardía, es un cobarde. ¿Y por qué es un cobarde? Porque si algo te aflige tu corazón, o algo te molesta, y algo tú sospechas, ¿por qué tú no vas y le dices a la persona, mira, esto me está molestando, ¿es verdad o pasa esto contigo? Y te tranquiliza y lo tratas con él. No tienes por qué empezar a comentarlo con medio mundo, a saber si alguien sabe más, o te pueden decir, o sencillamente hay gente que no tenía idea de la situación y la contaminaste. Entonces, aquí tenemos un problema. Del que tiene el problema, que le gusta andar hablando de las personas, y los que son buenos para escuchar. Hay gente que le encanta escuchar comentarios. ¿Qué novedad tienes? ¿Qué cosa hay? ¿A quién vamos a, entre comillas, este es el término que usamos, apelar hoy día? Y hermano, si una cosa que nosotros tenemos que entender, pero que Dios nos grabe profundamente en el corazón, y se lo voy a repetir una vez más, que me lo digo a mí mismo, nosotros somos defraudados y defraudamos. Esto va para los 2 lados. Nosotros no somos perfectos, no somos mejores que las demás personas,
La gente comete errores, pero nosotros también. Y nosotros normalmente usamos la ley del embudo. Queremos que nos midan con la parte grande y nosotros medimos con la parte chica. Queremos que todo el mundo nos comprenda cuando cometemos un error, pero nosotros no comprendemos a nadie cuando otro comete un error. Somos duros, fuertes, golpeamos duro. O sea, no puede usted usar la ley del embudo. Usted debe evitar la murmuración. La murmuración, mire, tarde o temprano la gente se entera y pierde la confiabilidad y la credibilidad en usted. La murmuración no puede estar en nuestra boca siendo hijo de Dios. Y hay mandamiento de eso de parte de Dios. Vamos a seguir un poco adelante con lo que estamos viendo, para seguir compartiendo. Lo terrible que pasa a ser cuando usted convierte, y eso trae problemas en la iglesia. Por eso, y tenemos que desarrollar una cosa que se llama valor. Y el valor también dentro de las cosas que debemos desarrollar, el valor es para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero escuchar. Yo no quiero ser partícipe de esto. Una vez se lo dije a unos amigos y le dije, yo, si ustedes siguen hablando aquí de esta persona que no está presente, yo me voy. Y eso logró parar un poco la cosa. De acuerdo, de acuerdo al texto de Santiago 4, 11, 12, la murmuración conlleva juicio. Sin embargo, el juez está inhabilitado porque está en igual condición al que juzga. Porque todos somos iguales, hermano. Sí, por eso le digo, así usted puede estar condenando a otro en lo que usted mismo peca, que eso fue el pecado que tenían los fariseos, que Jesús denuncia. Ellos eran buenazos, muy buenos, para imponer cosas, pero que ellos ni ellos mismos eran capaces de mover con nada, dice el Señor. Aún frente al pecado del hermano, dice, sin ser condescendiente con el pecado, nuestra labor es de restauración y no de juicio. A lo más se nos enseña apartando de aquellos que diciéndose hermanos persisten en pecar. Dice, apártense ellos, no que anden murmurando de ellos. Si es una persona que vive, que dice ser hermano, pero él vive en una vida de pecado. Y normalmente esas personas que viven en una vida de pecado no solamente la viven, sino que lo promueven. Entonces tratan de meter a otro hermano en su estilo de vida. Dice, apártate, pero no dice que empezamos a hablar de él. Dice, a lo más se nos enseña a apartarnos de aquellos que diciéndose hermanos persisten en pecar y no se arrepienten y no quieren ser restaurados, pero no el murmurar de alguien. De nadie debemos murmurar. De nadie debemos murmurar. Nadie. O sea, usted nada de dar derecho a estar haciendo una murmuración de una persona. Usted no tiene, usted no es una persona de una superioridad moral que le permita eso. Si ni siquiera Jesús lo hizo. Jesús fue amplio en perdonar, fue amplio en ser misericordioso. Él no estuvo encontrándose con tantas personas. Por ejemplo, la mujer que fue tomada en el acto mismo del adulterio, él no comentó ni hizo un festín de aquella mujer hablando de ella. Después, no, la Biblia dice que fue ese encuentro y nunca más se trató el tema. Y el Salmo 41, 4 a 9 presenta todo un proceso de murmuración y juicio. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y eso es terrible. Terrible. Eso es lo que daña más relaciones, porque muchas veces las personas con las cuales más se confía, que son parte de la iglesia, que son parte del mover, que te han acompañado, la cual tú pusiste tu confianza, son aquellas personas que te están hablando mal de ti, murmurando. Y la murmuración está en boca de todos. Entonces ahí está hablando el salmista y dice, qué triste mi situación, porque incluso los que vienen a verme hablan mal de mí.
Mire, voy a contarle algo. Yo era muy joven en ese instante y era muy... Y yo me molestaba mucho con el pastor Oscar Doma. Yo era un tipo que al principio no entendía el corazón de hecho, muchas veces yo estaba en reuniones y el pastor Oscar Doma era insultado ahí delante y el pastor le pedía perdón a las personas y yo me sentía tan molesto. Decía, ¿cómo es posible que él le pida perdón? Y si esa persona. Y dentro de ese grupo había una dama que yo no la podía pasar ni en pintura, hermano. Esa mujer yo la aborrecía. Y era parte de los que estaban ahí. Y ¿saben? Porque yo sentí mire, esa mujer fue a visitar a una enferma, a una persona a su casa. Y ella, la persona que la recibió, que estaba enferma, se fue a buscarle algo para servirle algo que tomar. Y ella fue con una persona que la estaba acompañando. Y empezó a hablar mal de la señora que fue a ver, sin darse cuenta que detrás de la cortina estaba su hija, escuchando todo lo que ella estaba hablando de su mamá. Entonces, y él no era la única cosa que había hecho. Entonces, pero yo no tenía por qué, yo en ese tiempo era joven, yo tenía que amarla y aprender a amarla. Pero el pastor le tenía una paciencia y decía, mire, hay gente que ni siquiera mide y llega a un estado de osadía que como lo que hizo esa mujer, que fue a ver, que supuestamente como cristiana, fue a ver a una persona enferma y empezó a murmurar detrás de la cortina mientras esta persona orar mal de la misma enferma que fue. Hermano, eso muchas veces está en la iglesia, pero yo quiero decirle una cosa. Ya nosotros tenemos que estar sacándonos la venda de los ojos, porque Jesucristo fue claro en decir, muy claro, por su fruto los conoceréis. Y hay personas que están en la iglesia, pero no son nuestros hermanos. Una cosa es una cuestión de crecimiento, que todos, aquí en la parte de la murmuración todos hemos pecado de alguna manera en eso y tenemos que crecer y sacarla. Pero hay personas que mantienen una conducta permanente, que es ajena a Dios. La murmuración no puede estar en nosotros. Si usted tiene algo que arreglar, arregle, porque eso contamina y usted va a tener que dar cuenta de toda palabra ociosa que diga con su boca. Por eso tenemos que vivir una vida sana y saludable. Y la murmuración es ampliamente destructiva. Sigo un poco más adelante con lo que estamos compartiendo. Entonces, dice que entonces ahí está hablando el salmista de que aún las personas que iban a verlo iban solamente para ir después a comentar lo que le estaba pasando. Tanto sus amigos como sus enemigos. Y la última parte dice, y aún el hombre de mi paso, o sea, mi compañero del alma, aquel con el cual yo compartía, comíamos juntos, dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Acuérdense que eso es profético, también lo vimos en lo que pasó con Jesús, eso es parte de la profecía de Jesús. El reconocimiento de haber pecado da cabida a que algunas personas se sientan con el derecho de juzgar y a murmurar. Incluso van a visitar al caído con el propósito de obtener algún tipo de información que puede usarse para murmurar. Esperan la desgracia total del caído para elegirse como profetas que anticiparon el juicio. Pero lo que más duele es cuando uno, que fue el hermano y amigo, compartió la mesa, se levante despedidamente contra el hermano y amigo, como ya lo había dicho antes. O sea, ten cuidado con tus motivaciones. Tú no fuiste puesto para juzgar incluso a aquel que pecó y que reconoció su pecado. Tú no tienes por qué juzgar eso, dalo por terminado. Dalo por terminado. Eso se acaba. Se acaba. Mire, yo voy a contar algo acá que es interesante, porque también hay cosas que también propician y le dan alimento a los peladores, a los murmuradores. Yo le voy a dar un consejo, si usted quiere lo toma, si no, no lo tome. Pero en sus relaciones nunca deje línea en blanco, en sus cosas nunca deje línea en blanco. Yo no le estoy diciendo a usted que usted tiene que exponer su vida a todas las personas, pero las cosas que son públicas nunca las deje en blanco.
Mire, hace muchos años atrás, yo voy a contar algo que me afectó a mí, porque yo no soy una persona perfecta, pero voy a contar algo que me afectó a mí. Hace muchos años atrás yo estaba en la ciudad de Nueva York. Había terminado de o sea, estaba terminando una serie predicando en la ciudad de Nueva York, estaba en la iglesia de Yacer Rivas. Y me tocaba predicar al otro día. Y me llega, y mientras yo estoy en su casa, abro un correo y una hermana que creyó, a todo esto mi familia no me había comunicado el hecho, pero esta hermana creyó y me dice, pastor, me dice que mi hija está en el hospital porque intentó suicidarse, mi hija Priscila. Ay, Dios mío, fíjese, yo con mi mente complicada, tenía que predicar, me quedé callado, me guardé todo para adentro y al otro día prediqué y gracias a Dios en unos 2 días más yo tomaba el avión del Huerta a Chile, ya he terminado. Y venía preocupado para acá. Entonces, entonces llego al hospital y le digo que era Priscila y ella había tomado unas pastillas, esta para dormir, analgésico y que quería saber qué se sentía, era una niña chica. Y yo le dije, ¿tú no intentaste suicidarte? ¿Pasa? No, no, papá, me dijo. Pero su mamá se alarmó cuando la vio que andaba riéndose sola y andaba medio soñolienta, y la llevó al hospital. Y en el hospital empezó toda una investigación y se declaró intento de suicidio. Bueno, entonces yo le dije, hija, vamos a hablar esto con la iglesia. No, papá, me decía yo, no, esto es la vergüenza. No, le dijo, vamos a hacerlo. Entonces me acuerdo que ella se sentó adelante y yo me paré adelante y le dijo, mire hermano, vengo llegando de Estados Unidos y pasó esto y esto con mi hija. Hasta el momento entiendo que no se quiso suicidar, pero estoy viendo eso. Y conté todo lo que había pasado. Y mi hija me dijo después, papá, tú tenías razón. Nadie habló más del tema. ¿Sabe por qué nadie habló más del tema? Porque no le di tiempo por cobucheo. Lo dije de mi propia boca lo que había pasado. Entonces no dejé ni una línea en blanco, porque yo sabía, con toda mi experiencia, que cuando tú dejas una línea en blanco, la gente lo llena con cualquier cosa, con lo que se le ocurre. Empiezan a inventar cosas para llenar esas cosas que ellos desconocen. Entonces yo me paré y expliqué y dije, esto pasó, esto y esto y esto, esto otro. De hecho, yo estaba siendo cuestionado también por la gente del hospital, se hizo toda una investigación. La muchacha me había hecho pasar momentos difíciles a mí. Pero ya, está bien, era parte. Y ella tomó la chacota cuando la fui a ver al hospital, estaba saltando en la cama, hermano, jugándose con los otros niños, veía una fiesta, una enfermera retándola ahí, para que se quedara tranquila. La cosa es así. Entonces, yo aprendí que hay ciertas cosas que hay que enfrentarlas con valor. Porque si hay cosas que son, si usted es un hombre público, usted es una mujer pública, y hay cosas que pasan, mejor diga, mire. O sea, si yo no hubiese sido pastor de la iglesia, no tengo nada que explicarle a nadie. Pero como era el pastor de la iglesia, la cosa sabía. Entonces nadie más murmuró y mi hija estaba sorprendida, muy sorprendida. Entonces, una de las cosas que yo le recomiendo es que usted nunca deje, en algunas cosas, nunca deje línea en blanco. Es cierto que usted no tiene que andar dándole explicación a todo el mundo, pero hay momentos en que si usted ve que hay un entorno familiar, porque eso se da mucho en el entorno familiar, todo el mundo quiere ocultar algo, que al final se transforma en un cubucheo terrible. O sea, si hay algo que hay que enfrentar, uno reúne a la familia y dice, mira, está pasando esto y esto otro. Si usted no tiene, no es pecado que usted tenga que enfrentar problemas, no es pecado que usted haya cometido errores. Los errores son errores, las situaciones, o sea, el problema es que siempre queremos ocultar y dejamos que las demás personas llenen la línea en blanco con lo que se le ocurra. Pero cuando usted enfrenta eso y dice con sus propias palabras lo que pasó, yo le puedo asegurar que nadie más va a hablar más de eso. Porque no tiene motivo, si ya usted lo dijo. No tiene motivo para crearse una fantasía de lo que supone que pasó. Usted ya lo dijo con sus palabras. O sea, tal vez tampoco yo le puedo asegurar que una vez persona maliciosa que queda, no, pero va a hacer lo mínimo. O sea, yo le aconsejo a usted que nunca deje líneas en blanco, nunca deje líneas para rellenar cuando la situación amerita. O sea, vuelvo a insistir, tiene que ser una situación que amerite. Y sobre todo, muchas veces en la familia muchas veces se estila mucho en dejar líneas en blanco. Líneas para que cualquier persona, porque siempre que andan con cosas ocultas, que no se entera acá, que no se entera allá, y eso andar con cosas ocultas hace que las relaciones sean horribles. O sea,
Hay que enfrentar estas situaciones y enfrentarlas para que y también yo le estoy diciendo, vuelvo a insistir, yo no le estoy diciendo a usted que usted tiene que andar ventilando su vida con todo el mundo, pero si usted se da cuenta que algo que a nivel grupal, relacional, ya sea familiar, iglesia, esto, usted va y la enfrenta. Y le puedo asegurar que usted va a darle un golpe al diablo en la cabeza tan fuerte que él no va a poder usar nada contra usted. Sigamos un poquito más adelante ya para ir cerrando. Dice, el reconocimiento, ¿verdad? Y seguimos. El personal y poco bíblico, el personal, muy individual, y el poco bíblico sentido de justicia y corrección permite que se murmure de las decisiones y actitudes que tengan las personas o hermanos. 3 casos son evidentes en la vida de Jesucristo. La murmuración de los obreros contra el padre de familia que decidió pagar a todos por igual. La murmuración de los discípulos de Jesús contra la mujer que derramó el alabastro sobre Jesucristo. Y la murmuración de los fariseos contra Jesús por relacionarse con pecadores. Mateo 28 al 12, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos porteros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Hay personas que murmuran y difaman al hermano porque no están de acuerdo en decisiones que ha tomado. Se ve mucho en lo laboral. Y eso es verdad, hermano. Eso es cierto. Hay gente que siempre está murmurando. Ahora, aquí no había ningún motivo de murmuración, porque, como dice Jesús, yo acordé esto contigo. Y si el otro le quiero pagar lo mismo, ¿por qué? Porque a ti te afecta. Muchas veces no estamos de acuerdo con decisiones que la persona tomó, e incluso a lo mejor ni siquiera nos afectan a nosotros, porque en esta situación no había algo que estuviera afectando, porque se hizo un convenio, un contrato o un acuerdo donde yo te voy a pagar tanto y tú recibiste eso. Usted conoce la historia bíblica. Pero esta persona no aceptó eso y empezó a difamar. Y dentro de los motivos por la difamación de estos 3 casos está eso, en lo laboral, en lo que usted puede, en lo que usted puede estar hablando. Si a algo no le gustó, no le gustó, pero usted no tiene que usar eso que no le gustó a usted, algo muy personal, para andar hablando mal. Jesús presenta este caso. Dice que los obreros estaban difamando al padre de familia, porque ellos creían, si era una falsa expectativa, bueno, si a esto les pagó lo mismo, pues habiendo trabajado menos. Mire, nunca, esa historia tiene dos implicancias que son bien especiales. Voy a tomarme dos implicancias que son bien especiales. ¿Y cuáles son esas implicancias? Mire, voy a detenerme un poquito aquí cortito. El sentido de justicia de Dios no es su sentido de justicia. Tenga cuidado con eso. Lo que para usted es justo, no es justo necesariamente para Dios. Tenga mucho cuidado con eso. Si esta historia tiene dos connotaciones. Hablan de la murmuración y para que usted entienda el sentido de justicia. Para Dios no es lo mismo. Por ejemplo, para nosotros, el sentido de justicia es el que trabaja más, merece más. Pero Dios da un golpe a la cátedra y dice, es que yo no pienso igual que usted. Entonces eso es lo que pasa muchas veces con personas. Cuando llega alguien a la iglesia nuevo y resulta que esa persona nueva empieza a crecer más rápido y empieza a ser usado por Dios de una manera, empieza la envidia. ¿Y por qué Dios le da más a este? ¿Por qué no me da Dios a mí más? ¿Y por qué este tiene el don de sanidad y yo que tantos años sirvo a Dios no tengo el don de sanidad? ¿Y eso cuál es tu problema? Entonces una de las cosas que debemos entender es que Dios da a cada uno lo que Él quiere darlo. Nunca olvide el sentido de justicia. Dios te ama y te va a dar lo que Él quiere darte a ti y sea agradecido, pero nunca estés comparándote con otro. Y en esta historia dice claramente, hubo un trato. ¿Y por qué tú no te vas contento? No, porque tú estás diciendo, no, es que esto no es justo, pero hubo un trato. El trato establece la justicia. Se te prometió eso y se te dio eso, no te faltaron ninguna otra cosa. Entonces, muchas veces, no olvides, el sentido de justicia de Dios no es diferente. Y eso va a pasar también. Oye, Señor, yo me convertí de niño, me convertí, te serví toda mi vida, y toda mi vida he sido fiel. Y este atorrante o esta atorranta que llegó recién,
que se ha pasado toda su vida malgastándola en vicio y otras cosas más, tú la salvas y tú la perdonas de sus pecados, ahí cuando está a punto de morirse. Dios es Dios, hermano. Dios es Dios. Ahora, usted en vez de estar envidiando, debería estar agradecido porque usted tuvo la oportunidad de crecer, de ser más, y no tuvo que vivir una experiencia que dejan huella, hermano. Si las malas decisiones, le guste a usted o no, le van a dejar huella. Le van a dejar huella. No va a poder evitarlo. Le va a dejar huella. O sea, no tiene por qué estar envidiando eso pasa en las personas. Debe estar contento que sirvió a Dios desde niño o que sirvió a Dios de que nació en una familia cristiana. No reclame tanto. No esté ahí, pero es que si yo no hubiese nacido en una familia cristiana, yo haría... Mire, le voy a decir algo. Hace muchos años atrás, un hijo que le decía a su papá, siempre le decía, papá, cuando yo sea bien viejito o cuando esté bien mayor voy a aceptar a Cristo, pero por ahora le decía, quiero disfrutar de la vida. Y él entendía disfrutar de la vida, tener una vida de libertinaje, de hacer lo que quería. Y el papá sabiamente le dijo, hijo, trae una tabla y cuadricúlala en medida igual, así como esas tablas que se usan para tejer. Y le dice, y en cada vértice clava un clavo. Y cuando lo tengas todos los vértices clavados, viene a mí. Y el muchacho puso clavo en todos los vértices así y generó esas tablitas como para tejer. Y una vez que terminó, el papá le dijo, ahora sácame todos los clavos y déjamela tal como está. El muchacho sacó todos los clavos y trajo la tabla. El papá le dijo, oye, pero tiene hoyo. Ah, pero yo no le puedo sacar el hoyo. ¿Verdad? Le dijo. El pecado te va a dejar huellas en tu vida que no te las va a borrar jamás. ¿Por qué no te ahorras estas huellas entregando tu vida al Señor ahora y viviendo una vida correcta? O sea, usted es un bendito si Dios lo libró de muchas cosas. Es un bendito de Dios. Usted no tiene por qué estar envidiando nada ni a nadie. Entonces, de alguna manera, el sentido de justicia de Dios no es el tío. Por eso tú tienes que conocer a tu Dios. Conoce. Tu Dios no es como el mundo, ni mira las cosas como el mundo. Dios puso su palabra para que lo entendiésemos. Puso eso que está ahí para que lo entendiésemos. ¿Cómo es que piensa Dios? ¿Cómo es la justicia de Dios? En Marcos 14, 3 al 6 dice, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Para algunos hermanos murmurar de acciones que han visto y que no les ha parecido conveniente, ni siquiera hablamos de correctas, e incluso llegan a juzgar a las motivaciones de las personas. Oye, esa mujer derramó el perfume, derramó y limpió también incluso los pies de Jesús, y a ellos les pareció mal. O sea, les pareció mal porque desde su punto de vista era una mujer que estaba desperdiciando, pero partiendo del hecho, el perfume le pertenecía a ella le costó y ella lo pagó, por muy caro que haya sido. Entonces ellos con un falso sentir, porque esto es un falso sentir de usar eso con pretexto de los pobres o de los que están necesitados, empezaron a hablar más de la mujer. O sea, estaban cuestionando su decisión moral. Esto que hizo ella, mejor habría sido hacerlo hecho así. Oye, ni siquiera hablaron con ella o le dijeron, mira, hermana, mejor para otra vez hace esto y todo. No, ellos empezaron a hablar mal de ella, a espaldas de la muchacha, y empezaron a murmurar. No tenían ningún derecho a hacerlo. Pero eso es parte, porque algo les pareció mal. Murmuraban de ella, porque a algunos le pareció que la acción que había hecho ella no era conveniente, no les convenía. Eso pasa también en las relaciones de iglesia, en las relaciones de... Lucas 15, de 1 a 12, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos los crían murmurar diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. La facilidad que tienen algunos para murmurar contra el hermano, porque lo vieron o porque lo vieron dónde, o porque lo vieron comiendo, o porque lo vieron tomando. Los fariseos juzgaron a la compañía la indigna de Jesús, por ellos vino al mundo. Oye, algunas veces
Esto es súper delicado, porque hay algunas veces que usted hace interpretación, oh, yo lo vi saliendo de aquí, lo vi hablando con esto, ¿y a usted qué? ¿A usted qué? Si usted ve a un hermano realmente cometiendo pecado, no sé, está engañando en adulterio con a su esposa, usted lo ve con otra mujer besándose y eso, bueno, usted va y se lo dice al pastor o va a esa mujer, si usted, pero usted no puede dar, me pareció que era esto, me pareció que esto es otro. Usted no puede estar interpretando las cosas que a usted le parecen, porque usted se puede equivocar, muchas cosas muchas veces no son lo que parece, pero usted crea un tremendo problema. Entonces la facilidad que tienen algunos de murmurar contra el hermano, porque lo vieron con, o porque lo vieron dónde, o porque lo vieron comiendo, o porque lo vieron tomando. ¡Wow! Eso es típico y convierte la vida de las personas en un infierno. En Hechos 6.1 se dice que hubo murmuración en la iglesia, porque yo oigo a los apóstoles que tomaron acción para terminar con ella y no dar cabida al diablo. Dice que murmuraban, ¿verdad? En Hechos 6.1 dice que la viuda de los que no hayan nacido en Israel, sino que hayan nacido en el extranjero, que también eran judíos, estaban siendo desatendidas. Entonces eso causó murmuración. Y gracias a Dios los apóstoles, con una visión muy clara, dijo, esto de la murmuración hay que pararlo. Entonces tomaron, y ahí digo, bueno, ya que alguien habló y dijo, esta murmuración se debe a esto y a esto otro, bueno, tomaron la acción y cortaron con eso para no dar cabida al diablo. Por último, en Filipenses 2.14 dice, haced todo sin murmuración. Haced todo sin murmuración y contienda. Es una orden de Dios, no es una sugerencia, no es una sugerencia, es una orden. Hagan todo sin murmuración. La murmuración envenena al murmurador y hiere al afectado. Escuche esto, la murmuración envenena al murmurador y hiere al afectado. Ya cerrando esto, y si alguien quiere hacer un comentario, la murmuración es altamente dañina. Como dice ahí, la murmuración hiere al afectado y envenena al murmurador. La Biblia nos sugiere, dice, hacer todo sin murmuración y contienda. No es una sugerencia. Hay hermanos que en su mente creen que la palabra de Dios son sugerencias, la palabra de Dios son órdenes, la palabra de Dios son mandamientos. No la puedo relativizar porque a mí no me gusta. Uno de los pecados más destructivos de la comunión de los hermanos de la iglesia es la murmuración. Uno de los pecados más destructivos de la comunión de la familia, de los esposos, la familia con los hijos, de los parientes, es la murmuración, el andar hablando y suponiendo y haciendo cosas. Por eso es una de las cosas que te recomiendo, es que dejes tu visión de cobardía, y si hay algo que te está molestando, o hay algo que te está... Primero que nada, una de las cosas que tienes que meterte en la cabeza es, esto que yo estoy sabiendo me afecta a mí, tiene que ver conmigo, tengo derecho a meterme, tengo derecho a involucrarme, o solamente es un ají que me está picando, o porque yo tengo concepciones religiosas, o porque yo creo las cosas o las interpreto. Nunca olvide que la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No porque yo tenga un celo airado de cosas, quiere decir que ese celo se ajusta al pensamiento divino. Hay mucha gente que tiene celo y comete tremendas barbaridades. Hay gente que ha matado en el nombre de Cristo, ha quemado en el nombre de Cristo y ha hecho cualquier cantidad de estupideces en el nombre de Cristo porque cree que está sirviendo a Dios. Hay hombres y padres de familia, mujeres de familia, que han hecho todo tipo de heridas a la familia, porque están pensando, ellos creen que lo están haciendo para Dios, pero no están haciendo nada las cosas para Dios, la están haciendo porque ellos quieren hacerlas. Es su interpretación particular que tienen de las cosas. Entonces nosotros podemos traer tremendos conflictos. La murmuración no debe estar, es una orden. La orden de Dios se hace, entonces yo debo luchar. Si yo tengo tendencia a ser un boca suelta y andar murmurando, y si cuando me junto con los amigos, en vez de hablar de cualquier cosa, me pongo a hablar de algún compañero de trabajo, de algún pariente, algún familiar, eso tengo que ponerle atención y decir, Señor, saca esto de mí,
y debo luchar contra eso y debo convertir un motivo de oración, de urgencia, de llanto, de clamor a Dios. Quita eso de mi vida. Y si soy una persona que me gusta prestar oído a los murmuradores, debo empezar a ejercitar, decir no más, y parar a esas personas, decir que yo no quiero escuchar nada de esto. Tener el valor, porque algunas veces tenemos poco valor para las cosas buenas, pero tenemos tremendo valor para la mentira, para el engaño y para todas esas cosas. Usted tenga temor y tenga miedo de pecar contra Dios, pero no de hacer ciertas cosas. Hay que, bueno, es que si yo le digo algo a esta persona se va a enojar y va a dejar de ser mi amigo. ¡Qué bueno! Te sacaste un callo de encima. Porque para tener amigos así, que te llenen la cabeza de cosas, mejor no tenerlo. Y si a esa persona no le gustó, mejor que no esté a tu lado. Mejor que te agradezca, gracias porque me evitas pecar. Pero usted tenga el valor para decir, yo no quiero escuchar esto, ni me hables más de esto, porque estás envenenando mi mente, me estás contaminando. O haga esa pregunta que hacía ese pastor brasileño que a mí me gustaba mucho. ¿Lo que tú me vas a decir de esa persona es bueno? ¿Me vas a decir algo bueno de ella? ¿Lo que tú me vas a hablar de esa persona, yo necesito saberlo? ¿Me edifica? Si esa persona le contesta que no, entonces no me digas nada. No necesito saberlo, no necesito escucharlo. Pero muchas veces damos cabida a la murmuración y somos sido partícipes. Y quizás, hermano, mire, hermano, hay muchas maneras de ser asesino. Quizás hemos destruido la vida de las personas participando en murmuraciones. Empezar a compartir y hablar. Yo, en el nombre del Señor, lo insto, que si usted es una persona de compulsión para comentar la vida de las otras personas, andar hablando mal de la gente, pida a Dios que eso salga de su vida. Y si es bueno prestar oído, pídale a Dios también que le dé la fuerza para decirle a la otra persona, yo no quiero escuchar. Yo no quiero saber nada, porque es un mandato de Dios. Y nosotros no tenemos que juzgar al hermano. Aun cuando cometa pecados y errores, la vida de nuestro hermano no es un espectáculo, ni es una materia para discutir, ni a convertirlo en el desayuno. Lo que usted tiene que desayunar es un devocional divino, una palabra de Dios, una lectura de la Biblia. No tiene que estar desayunando comentarios que no deben. Lo que usted debe comentar en la mesa son palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que bendigan a la gente, no estar hablando de las personas. A eso no lo mandó Dios. Ni a mí, ni a ninguno que está acá. Doy la palabra si alguien quiere hacer un comentario, si alguien quiere decir algo, decir alguna cosa, antes de poder cerrar el estudio con una oración. Es lo que yo quería compartir. Para mí, dentro de las cosas que hemos visto, este es uno de los más delicados. Es muy delicado y que la Biblia trata y que no solamente dedica algo. ¿Alguien quiere expresar alguna cosa? ¿Decir algo? Espero que haya sido de edificación para usted. Yo ya expliqué lo que me estaba pasando, le mandé un correo, así que no sé si alguien quiere decir algo. Veo que no hay nada. Lo bendigo, mi hermano. Qué rico que lo he escuchado. Doy gracias a Dios también por aquellos que han estado bendiciendo el ministerio con su ofrenda. Que el Señor les bendiga. Y los que no pueden, está bien. No es problema. Si esto es una idea de mantener este ministerio funcionando como tal y poder financiarlo en las cosas que estamos pagando y otras cosas más. Yo le doy las gracias y hermano, si alguien quiere decir algo, lo veo muy, muy calladito. No estén murmurando, por favor. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar entonces y damos gracias a Dios porque el éxito se ve cada día mejor. Capaz que le crezca el pelo ahora, uno nunca sabe. ¿Verdad? Y se ve bastante bien, se ve bastante bien. Bueno, hermano, entonces vamos a orar. Si no hay nadie que tenga un comentario que hacer, vamos a orar. Damos gracias a los que no están en pantalla, a Juanito que se conectó, Juan Villegas, a la hermana Gisela, a Yamila, a la hermana Esther, bueno, la hermana Esther está ahí con su esposo, está en una sola cámara, a Camila que se conectó hoy día, a Lisbeth, y a la que no veo es a la de las Mercedes, tampoco la veo, sí, y David también está conectado. No sé, bueno, hermano, vamos a orar. ¿Ya? Vamos a orar. No está la Romia, ahí debe estar la Jessica. Con la Romia. Bueno, oremos entonces. Que Dios le recontra bendiga. Hay alguien que quiera terminar tener la oración final antes de terminar el estudio. Y voy a
a subir la grabación a internet y voy a mandarle el apunte. Que esto tiene un apunte anexo que yo se lo mando para que usted lo lea, lo repase y siga siendo bendición para usted. ¿Hay alguien que quiera orar? Que levante la mano. ¿No? Ya, voy a orar yo, hermano. Voy a orar yo. Señor, agradecidos porque tú eres bueno, eres justo y eres fiel. Y nos permiten, Señor, entender tu palabra. Saca la murmuración de nuestra boca. Tal vez muchas veces hemos escuchado esto, pero es bueno recordarlo, Señor. Porque a lo mejor estamos participando en murmuraciones en estos tiempos que estamos más solitos. Y compartiendo y haciendo de la vida de las personas un espectáculo o un motivo para dañar. No permitas que nuestra boca contamine. Estamos muy conscientes, Señor, que nuestra naturaleza tiene tendencia pecaminosa a murmurar. Por eso tu palabra lo advierte. Y ayúdanos, Señor, a dos cosas: a no andar llevando comentarios y hablando cosas malas de las personas, y también a no prestar oído. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a mantener nuestros oídos sin contaminar, sabiendo que la murmuración que hay de las personas nos va a hacer que ya no las miremos igual. Gracias a Dios por lo bueno que tú eres, por lo justo, por lo fiel. Porque tú, Señor, permite que podamos tener una comunión limpia, que es el motivo de esta serie, limpiando mi comunión. Que mi comunión con mi hermano sea limpia a través de evitando todas estas cosas. Gracias, Dios. Bendigo a mis hermanos, que sean fortalecidos en tu gracia, en tu poder, en todo. Y gracias, Padre, porque veo a hermanos que están enfermos recuperados. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Que estén bien. Hermana Grisel, no sé qué habrá pasado con Frecia, que vi que se conectó y después se desconectó. No tengo idea qué habrá pasado con ella. Pero espero que si tuvo algún problema que se comunique conmigo. Que Dios les bendiga, hermano. Voy a abrir los micrófonos para que se despidan. Quiero abrir los micrófonos para que se despidan. Chao, chao. Pérez, voy a sacarle. Y ahora sí, ahí está. Ahí pueden despedirse. Chao a todos. Chao, Pastor Samuel. Un hermoso estudio al Señor. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos. Que estén bien.